En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué fueron los mandamientos para el pueblo de Israel? Recuerden, hermanos, que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida, pues es un pueblo que solamente dice: a nuestro padre Abraham Dios lo llamó, un Dios lo llamó, y le dijo que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas marinas. Un Dios que nos ha traído aquí a Egipto, pero no había un culto, no había un nombre. Por eso cuando Moisés recibe la misión de Dios de ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, le dice: Señor, pero cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y entonces Dios revela su nombre. Dile que yo soy el que soy, te envía. Y por eso Yahvé, ¿verdad? Yahvé significa yo soy el que soy. Entonces alguien puede decir: ¿por qué un nombre así, yo soy el que soy? Porque Dios no lo puede encerrar un nombre, porque el nombre es lo que es la persona, pero Dios, que es omnipotente, omnipresente, el Todopoderoso, no lo puede encerrar un nombre en sí, ¿verdad? Entonces por eso yo soy, te envía, díselos. Y entonces Moisés le dice, el pueblo sale de Egipto, ¿verdad? Atraviesan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí. Ahí todo aquel gran pueblo. Y entonces Moisés dice: ¿y cómo voy a hacer para dirigir a este pueblo? ¿Cómo voy a hacer para gobernarlo? Es un pueblo numeroso, es un pueblo enorme. Y entonces Dios lleva a Moisés a la cima del monte, y Moisés se queda ahí 40 días y 40 noches, y Dios va a esculpir, va a escribir en unas piedras lo que son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos es como la ley del pueblo de Israel. La ley, aquellas normas que el pueblo tenía que cumplir. Ahora, ustedes son mi pueblo y tienen que ser un pueblo ordenado, un pueblo distinto a todos los demás pueblos. Ustedes no tienen que comportarse ni tratarse como los demás pueblos. Ustedes tienen que distinguirse en medio de los demás. Y Dios le va a dar esos mandamientos. Pero los mandamientos, como lo dice hoy el libro del Deuteronomio en el capítulo 6, dice esto, mire: teme al Señor, le va a decir Moisés, y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy a ti, miren esto, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Estas son normas, son preceptos que van a quedar establecidos de ahora en adelante para todo el pueblo. Cúmplelo siempre
Cúmplelo siempre y así prolongarás tu vida. Primero, los mandamientos no vienen a limitar la vida de una persona, ni a quitarnos nada, sino a que podamos tener vida. Porque, hermanos, hay una cosa importante. Los mandamientos de la ley de Dios son aquellos que me dicen a mí qué es lo que tengo que hacer, pero le dice al otro también lo que tiene que hacer. Me dice a mí lo que no tengo que hacer, pero le dice al otro también lo que no tiene que hacer. Me dice a mí hasta dónde tengo que llegar y le dice también al otro hasta dónde tiene que llegar también. Entonces, los mandamientos que son aquellas normas que nos ponen límites a nuestros egoísmos, a nuestras pasiones desordenadas, a nuestra maldad, y nos pone límites. ¿Para qué? Para defendernos nosotros mismos, pero también para defender a la otra persona también. ¿Ve? Los mandamientos son los que vienen a establecer un equilibrio en la vida de la persona y que la persona lleve una vida ordenada para que así pueda vivir. Sin los mandamientos, sin normas que rijan, que pongan orden, ¿qué pasaría? Habría desorden y nos terminaríamos matando unos con otros, destruyéndonos, y eso es lo que vienen a hacer los mandamientos. Escucha pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica. Y aquí está una frase bien hermosa que a mí me gusta mucho. Guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz. Miren qué cosa. Guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz. Vuelve a repetir nuevamente la palabra feliz. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. ¿Qué dan los mandamientos? Felicidad. Es que, hermanos, ¿qué es lo que nos invitan los mandamientos a hacer? ¿El bien o el mal? El bien. ¿Y qué da tranquilidad y paz al corazón de la persona? Cuando hacemos el bien. Cuando yo ando haciendo el mal, ando intranquilo, ando incómodo, ando con miedo que a qué horas aquella persona a la que yo le hice mal me las puede desquitar, o me van a buscar para desquitarse lo que le he hecho, o me van a llevar preso, o me van a descubrir la maldad que yo estoy haciendo. Una persona que anda haciendo el mal no tiene tranquilidad, no tiene paz. Aunque esté triunfando en el mal, aunque le vaya bien todo en el mal, aunque esté lucrándose del mal, aunque esté en la cima más alta por el mal y el pecado que está haciendo, pero esa persona no se le va a quitar de su mente en todo momento, día y noche. ¿Y si me descubren? ¿Y si descubren lo que estoy haciendo? ¿Y si me agarra la policía? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si tal persona se da cuenta que soy yo el que le he hecho daño? ¿Y si tal persona se desquita de mí por lo que le he hecho? Es una persona que no va a tener paz. Y lo que Dios nos pide o quiere a través de los mandamientos, ¿qué es? Que tengamos paz y que a través de esa paz tengamos vida. Pero esta es una de las cosas importantes. ¿Cómo vamos a cumplir aquello que ni siquiera conocemos? Porque, hermanos, si yo me pongo a preguntar los mandamientos de la ley de Dios a uno por uno y le digo, el que no se sepa los mandamientos de la ley de Dios no se va de la iglesia hasta que se los aprenda. Voy a tener que comprar colchonetas, voy a tener que preparar almuerzo, cena, desayuno y por lo menos tener unas 3 semanas la iglesia, porque no nos lo sabemos. ¿Y cómo vamos a poner en práctica lo que no sabemos? En mi comunidad, el Cerro Grande, Cantón Copinolapa de Sensuntepeque,
el padre Simón se inventó una dinámica. Y es que todo aquel que fuera a bautizar un niño y todos aquellos que fueran a ser padrinos tenían que saberse los mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el credo, el acto de contrición, la salve y los 15 misterios del Santo Rosario. Las letanías se las voy a perdonar, les decía. Pero tenían que saberse los 15 misterios del Santo, porque solo habían 15, hoy hay 20, ¿verdad? Suerte por aquello, ¿verdad? Hoy hay 20, así es de que les costaría más. Tenían que saberse los 15 misterios del Santo Rosario, y entonces, y le decía, padre, pero ¿y que cómo me lo voy a aprender? Mire, está tan difícil. Y entonces, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Así les decía. ¿Y qué les vas a enseñar? Ajá. ¿Qué les vas a enseñar tú? Ajá. Si tú no te sabes la doctrina, si tú no conoces tu fe, si tú no conoces los mandamientos, ¿qué les vas a enseñar a tus hijos? Y ahí estaban aquellos. Y había uno, que no voy a decir el nombre porque ven la misa todo. Desde allá de mi cantón ven las misas, entonces pues no voy a decir el nombre. Pero había un pobre prójimo, no voy a decir pobre, pobrecito, no, pero que le costaba pues, porque cada año tenía hijo la mujer, ¿verdad? Entonces cada año, es que no había televisión, ¿verdad? Entonces, y el hombre, ¿verdad? Cada año tenía su pobre criatura y cada año le decía, padre, yo quiero que tenían que acercarse ellos, eran los papás, padre, yo quiero que el próximo mes me bautice el niño. Y entonces le decía, vaya, aprendete los mandamientos, los sacramentos, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el credo, el acto de contrición, la salve y los 15 misterios. Y le agarraba un temblor a aquel hombre y decía, ay, ¿para qué tuve otro hijo? Creo que se afligía más por lo que tenía que aprenderse para el bautismo que porque venía un hijo al mundo. Se asustaba más el pobre prójimo. Y aquel era de batallar y batallar y batallar, y tuvo una reviata de bichitos y nunca se los aprendió, siempre todo trabado el pobre. Pero para mí fue una cosa interesante, ¿no les parece? Porque lo que él reclamaba es, pero si vos traes a bautizar a tus hijos, y si vos no conocés la doctrina, si vos no conocés los mandamientos, si vos no conocés tu fe, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? Y hermanos, hoy en nuestros días tenemos ese problema. Muchas personas traen a bautizar a sus hijos y no saben para qué. Y miren, hay algunos que hasta reniegan porque les van a dar una charla, para saber qué es el bautismo, y hasta reniegan y andan viendo cómo se quitan la charla. Es que eso, mire, que aquí, que tanto que cuesta, es que vi que yo no tengo tiempo. Aquí tratamos de ser lo más condescendiente y tratamos de adecuarnos a la hora de ustedes, a la hora que ustedes pueden y todo eso. Hay parroquias que no. Tal día es la charla y si usted no va, no le bautizamos. Así hay parroquia. Nosotros no, tratamos de ayudarle. Y aún así, vienen renegando y que esto y lo otro. ¿Y qué es lo que les dicen? Bueno, les explican lo que significa el bautismo, algunos compromisos, ¿verdad?, de los papás, compromisos de los padrinos, pero también les explican cómo contestar a las preguntas que el sacerdote le va a hacer, ¿verdad? Papás y mamás, ¿qué piden a la iglesia hoy para este niño? Que el Señor me lo bendiga, que me lo haga un buen niño, que no se me enferme. Criatura, ¿qué piden a la iglesia hoy para este niño? Y solo se quedan viendo unos con otros. ¿Para qué traen este niño aquí, pues? ¿Para qué lo traen? ¿Para que me le eche el agua? Ni siquiera eso. Ni siquiera eso, ¿verdad? Ni siquiera eso. Y luego, hermanos, estoy hablando de personas que traen a sus niños
Solamente que el Padre los bautice. Pero lo que menos les importa es lo que ese niño va a vivir, lo que ese niño va a conocer. ¿Saben, hermanos? Que aquí hay norma, y en todas las parroquias hay normas, que los papás tienen que ser solteros o casados y personas de fe, ¿verdad? Personas de fe probada, que están viviendo su vida cristiana. ¿Saben qué es lo más triste? Que hasta protestantes han traído para que les sirvan de bautismos. Sí, hermanos. O sea, ¿qué significa? Que esa persona está más aterrada que saber que lo que menos conoce es qué significa el sacramento del bautismo. Y de repente me ha tocado, porque como aquí ponemos como norma que cuando va a haber bautismo, que vengan los papás y padrinos a la misa, que estén en la misa completa, desde el principio hasta el final. Y me ha tocado tener, ¿saben cómo se conoce un protestante que está en la iglesia? ¿Cómo lo descubrirían ustedes? ¿Ah? Nunca hace la señal de la cruz en su pecho, nunca se signa, nunca, jamás se para, no se para. En la consagración está sentadote, porque para él no significa nada, ni la consagración, y una cosa ridícula, perdón que se lo diga, ridículo, pero cuando ustedes se ponen de pie porque se les va a leer el Santo Evangelio, ¿qué significa? ¿Signo de qué? De respeto. Pues esos ni la palabra de Dios respetan, porque ni siquiera se ponen de pie. Cuando se va a proclamar el Evangelio, ¿verdad? Nos ponemos de pie todos para escuchar con atención. No, ellos no se ponen de pie. No se ponen de pie. Y así he tenido padrinos en la iglesia, que ni se persignan, ni se paran, y mucho menos se arrodillan. ¿Qué son? Protestantes. Y con una cara de enojo que me están viendo. Y al final termina el bautismo y aquel ni siquiera se persinó cuando yo di la bendición. Nada. Pues allá aprovecho, venga para acá. Señor, pongo en tus manos este padrino, bendícelo, Señor, y haz que conceda hacer luz para ese niño, ¿verdad? Mentira, no es cierto. No es cierto. Pero yo veo aquello, ¿verdad? Entonces, y otro que vienen madrinas, y me ha tocado así, hermanos, que con toda la personalidad de fuera, una lonja por un lado de fuera, y una falda que mi cuarta queda demasiado grande. Y es la madrina. Y con unos zancudos que antes no para las patas, ¿verdad? Grandes tacones. Yo no sé, se equivocó porque pensó que iba para una discoteca o para algún lugar y no pensó que iba para la iglesia. Y esa es la madrina del niño. Esa es la madrina de la niña. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y por eso, cuando los protestantes agarran a esas personas, le dan una zarandeada buena, ¿verdad? Y entonces dicen, es cierto lo que usted me está diciendo, porque mire, cuando yo era católico, yo iba a la iglesia, yo era esto, yo era lo otro. Tú nunca fuiste católico. Tú fuiste un bautizado que vivía como un pagano. Eso es todo. Tú eras un bautizado viviendo como pagano. Razón tenía San Juan Pablo II cuando hablaba de una necesidad de una reevangelización en la iglesia. Una reevangelización. ¿Qué significa? Evangelizar a unos que ya fueron evangelizados, pero que ahora viven peor que un pagano. Y que odian su fe, que no viven su fe, que no viven sus principios. Y ese es el problema dentro de la iglesia, que hemos caído en una costumbre, en unas prácticas, pero no en una vivencia. No en una vivencia. Pensamos que yo soy cristiano, yo soy católico, porque voy a la misa el domingo. Por esto no, hermano. El cristiano es aquel que vive su vida de acuerdo al evangelio. Ese es el cristiano.
No porque yo voy una vez, yo voy a otro, o porque tengo una imagencita de la Virgen en mi casa, o una imagen de Cristo crucificado, el divino niño, ya soy cristiano, yo ya soy cristiano, católico, apostólico y romano, ¿verdad? No, hermanos. ¿Y dónde quedan los mandamientos de la ley de Dios? Que son los que rigen la vida de un cristiano. Y hoy Jesús lo resume. Resume toda la ley y los profetas. Resume todos los mandamientos. Se acerca un escriba y le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor le dice: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo que se le equipara, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. No hay ningún mandamiento. Ahí está todo el ser de un verdadero cristiano. Pero se nos ha olvidado quién es Dios. Cuando nosotros estamos en el catecismo y nos estamos preparando para hacer la primera comunión, hay una pregunta bien bonita que se les hace a los niños. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A ver si se acuerdan todavía. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo. Miren, primer mandamiento de la ley de Dios. Ya les voy a preguntar los mandamientos, los sacramentos y todo. Veo que están bien afilados ustedes. En el cielo, en la tierra, en todo lugar. Y a eso le llamamos que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Que está en todo lugar. Pero hay personas que piensan que Dios solamente me está viendo en la iglesia. Y hermanos, esa cara de santos que ustedes tienen, es que miren, tienen una cara de santos, de gente tan buena, tienen una cara que si yo les tomara una foto, hasta ustedes se sorprenderían la cara de bueno que tienen todos ustedes. Esa cara de bondad, esa cara de dulzura, esa cara de ternura que hasta irradian esa luz, esa misma cara tenemos que tenerla afuera también. Tenemos que tenerla en nuestra casa, en el hogar. Esa misma cara tenemos que tenerla en nuestro lugar de trabajo, con los amigos. Porque cristianos no solamente somos aquí, también tenemos que ser afuera. Y por eso Jesús nos invita a cada uno de nosotros a ser luz. ¿Y la luz es para qué? Para alejar las tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas? El pecado, el odio, el egoísmo, la ambición, la tristeza, la muerte. Por eso Jesús nos envía a nosotros a ser sus testigos en el mundo, a ser testigos del Evangelio. Y sabe una cosa, cuando usted y yo irradiamos a Cristo, independientemente del lugar en el que estamos, entonces es cuando le decimos a las personas que no vienen a la iglesia que el Evangelio sí es capaz de transformar a una persona, cambiar nuestra vida. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y tenemos una cara de dulzura, de ternura, de pureza, que irradiamos luz aquí en la iglesia, pero salimos de la casa, de la iglesia, de la casa de Dios, y salimos mordiéndonos unos con el otro, insultando, gritando al vecino, peleando con este, peleando con el otro, chambreando aquí, emborrachándome allá y haciendo todo tipo de desórdenes. ¿Saben en qué nos convertimos? En burla. Y entonces dice la gente: ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia para andar como este? Entonces nos convertimos en un antitestimonio. Ahí está la cosa. Y entonces es cuando sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus papás le dicen: pues es que no viene usted de la iglesia, ¿y por qué viene tan amargado? ¿Por qué viene peleando con medio mundo? ¿Por qué viene renegando? ¿Por qué viene reclamando?
¿Por qué? Mamá, si usted ha ido a escuchar del amor al prójimo, ¿por qué está comiendo al hermano? ¿Por qué está criticando a este? ¿Por qué está criticando al otro? ¿Por qué está odiando a su mamá? ¿Por qué está odiando a su hermano? ¿Por qué está odiando a esta persona? Si usted viene de la iglesia. ¿Y qué dice el hijo? ¿Qué dice el nieto? No sirve de nada que yo vaya. Entonces, pero cuando ellos ven nuestra lucha, nuestro esfuerzo, entonces ellos mismos dicen, si mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hermano puede cambiar, puede ser una mejor persona, entonces yo también puedo. Pero lo voy a lograr ¿cómo? Acercándome al Señor. Acercándome al Señor y dejando que sea el Señor quien guíe mi vida, quien la guíe, la rija. ¿A través de qué? A través de los mandamientos. Por eso, hermanos, siempre que se va a hacer un examen de conciencia, ¿de dónde se parte para hacerlo? De los mandamientos. Ahí, cuando los hermanos de Renovación Carismática hacen un examen de conciencia el día que se van a confesar las personas que están haciendo retiro, comienzan con los mandamientos y van uno por uno, meditando. Primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Los pecados que atentan contra el primer mandamiento de la ley de Dios son estos, y empiezan a hacer un gran listado. Y ahí va. Y por eso es que algunos, después de hacer un examen de conciencia de esos, solamente dicen: Padre, he pecado contra todos los mandamientos de la ley de Dios, porque ya han hecho un examen de conciencia, ¿verdad? Pero si no lo hacemos, entonces vamos a seguir en el error, haciendo el mal sin darnos cuenta. Por eso pidamos al Señor hoy, hermanos, que amemos los mandamientos de la ley de Dios, que los amemos y nos preocupemos por conocerlos, por meditarlos, por aplicarlos a nuestra vida, por ponerlos en práctica, porque como dice hoy la palabra de Dios, cumple los mandamientos y serás feliz. Miren qué cosa más hermosa. Cumple los mandamientos de la ley de Dios y serás feliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.